Ocho, ocho estudiantes se van a graduar. Sí, Entonces, Rita Inés, yo quería comenzar mostrándote la plantilla que yo les estoy recomendando a ellos que sigan, aunque no es una camisa de fuerza y tú vas a ver ok, que inclusive te quiero contar que a raíz de mi conversación con Ted Kaufman la semana pasada te conté que tuve una reunión con él. sí, Duramos casi 3 horas y media y me dio una idea que me gustó muchísimo y que yo quiero compartir con los estudiantes. Pero bueno, voy a empezar. ¿Dónde está? Voy a empezar mostrándote la plantilla que yo les he recomendado. Y como te dije, no es una camisa de fuerza, ¿no? Entonces, la sí, primera página va a ser eh, como la identificación de quién es el estudiante, cuál es el título del proyecto. Esta ujú, sería la tabla de contenido, pero algunos no van a necesitar utilizarla toda. Pero aquí viene algunas cosas que son opcionales. Ah, bueno, esta hoja en blanco es porque ahí van a ir las firmas cuando se apruebe el proyecto. Ellos son responsables de entregar los primeros 4 capítulos ujú, a Samuel y yo les he hecho la promesa de que yo me voy a asegurar que cuando ya ellos estén listos para entregar, o sea, cuando ya se le pase a Samuel, es porque estoy segura que Samuel la va a aceptar. Si yo ok, tengo la sospecha que Samuel no la va a aceptar, yo no, vamos a trabajarla y a trabajarla hasta que yo tenga la certeza de que no va a ser rechazada. Eso no ujú, significa que Samuel no les dé retroalimentación. Al contrario, va a ser muy bueno que Samuel dé mucha retroalimentación. Entonces, una vez que ellos se integren esos cambios, van a cambiar el lenguaje de futuro a pasado. Y ujú, ya se concentran en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Y en el capítulo 5 es donde vamos a necesitar mucho de tu ayuda. Pero bueno, esta página va a ser para las firmas del rector, el vicerrector, la revisora de la tesis. Me imagino Y que Mary, una pregunta, perdón. El capítulo 5 está montado ya con un esquema de lo que es para tener una idea de lo que se va a vamos hacer. para allá. Ujú, vamos para Ah, allá. perfecto, ok. Esta página es una página opcional, si ellos se la quieren dedicar a su cónyuge, porque tú sabes que las tesis crean mucho estrés. Se Claro. necesita mucho acompañamiento, mucho apoyo de la familia porque hace que los estudiantes estén ausentes durante ese tiempo de investigación. Algunos van a necesitar una lista de tablas y gráficas, como por ejemplo Sleep. Yo creo que él está desarrollando un trabajo muy interesante de lo que está pasando en Venezuela con el escape de cerebro. Y él está acentuando cómo la situación en Venezuela ha hecho que la población eh, se segmente en dos poblaciones, una población de niños y una población de viejos. Y todo el grueso del medio, que son los profesionales, que es la gente como de la edad nuestra y de él, ha salido del país. Y los efectos que eso tiene en el pueblo evangélico, específicamente en la iglesia local. O sea, esa Claro. tesis va a ser fenomenal. Entonces, es muy posible que él utilice esta página. Estoy bajando, pero no sé. Así, aquí viene. Los reconocimientos también es opcional si ellos quieren utilizarla. El abstracto, yo les estaba diciendo que hay una idea generalizada de que el abstracto es lo último que se escribe. Yo les estoy recomendando que sea lo primero, porque es como un mapa. No son más que 2 párrafos, pero les sirve de mapa porque allí ellos dicen cuál es el enfoque de su investigación, cómo la van a dirigir y cuáles son los métodos que ellos están considerando. Todo, hasta este momento, todo es subjetivo e hipotético porque ellos ni siquiera saben si su hipótesis va a terminar siendo cierto. Es posible que en el curso de la investigación se den cuenta, wow, yo pensaba eso, pero resulta que los datos están arrojando
que eso no era así como yo lo pensaba. Fue exactamente lo que me pasó a mí cuando yo hice mi tesis de Ujú. maestría. Entonces, aquí viene el capítulo 1. El capítulo 1 es solamente es muy descriptiva porque es la descripción del entorno en el que los estudiantes están sumergidos. Ujú. Por ejemplo, el hermano Cruz en la República Dominicana, David y Lupita en este ministerio que ellos están adelantando en California, pero también, aunque están dando los datos demográficos y describiendo su entorno, ellos están describiéndose como directores del proyecto. Entonces, están siguiendo todo el protocolo de una tesis, ¿no? Que una tesis no se escribe personalmente, como por ejemplo decir, yo investigué, yo realicé, yo diseñé, sino la directora del proyecto, el director del proyecto, en el caso de David y Lupita, los directores del proyecto. Ese es el lenguaje del protocolo que les estoy recomendando. Ahora aquí viene el capítulo 2 y aquí fue donde Ted me dio una idea que yo creo que yo sí la voy a compartir con los estudiantes. Y es que inicialmente yo les había dicho que el capítulo 2 era para anclar bíblicamente el tema, de tal manera que ellos pudieran trazar, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento o en la totalidad del mensaje de la palabra de Dios, su tema, que ellos puedan establecer que estos conceptos que yo voy a investigar o este tema están sustentados por la narrativa bíblica. Para la mayoría va a ser muy fácil, por ejemplo, estoy pensando en David y Lupita, que están desarrollando un ministerio de compasión y fíjate que ellos lo van a anclar en el libro de Ruth, en la historia de Boaz, en cómo había esa costumbre de que la gente más pobre pasara y recogiera las migajas y cómo Dios proveía para el pobre y el necesitado. Entonces, ellos están usando algo así como esa metáfora pedagógica, o mejor, más que metáfora pedagógica, están sustentando su proyecto en esa historia. Qué lindo. Hermoso, hermoso. Mm. Entonces, para algunos es más fácil, por ejemplo, para Esli, para Fred, para algunos es muy fácil porque tienen, estoy pensando en Esli, en Fred y en el hermano Cruz que de la República Dominicana, que son pastores, porque ya ese músculo exegético lo tienen tan bien desarrollado, va a ser muy fácil. Pero la idea que me dio Ted Kaufman es que en lugar de cimentar, en lugar de anclar un tema, que mejor ellos hagan ese análisis exegético y se lo apliquen al hallazgo de los datos y de la interpretación de ellos. Entonces, que hagan una integración de sus hallazgos con la palabra de Dios. Eso me fascinó. Entonces, yo tendría que tener una reunión con ellos para darles esa opción, que posiblemente les guste. Y creo que tiene mucho sentido porque anclar un tema es muy fácil, pero cernir los hallazgos a través del mensaje bíblico se necesita mucho discernimiento. Y creo que eso les va a dar la oportunidad, es una experiencia muy formativa de ellos como investigadores y los va a preparar muy bien para el doctorado. Muy bien, entonces ese es el capítulo 2. El capítulo 3 aquí es donde ya viene el planteamiento de ellos. ¿Qué es el tema que ellos van a investigar? La historia de la práctica, qué es lo que se ha hecho en el campo. Y van a hacer una rigurosa revisión de la literatura. Yo les estoy recomendando que este proyecto no tiene que pasar por más de 60 páginas
y que pueden consultar de 20 a 50 fuentes. O sea, va a ser un proceso de investigación muy rico y muy riguroso, porque sus ideas las van a contrastar con todo lo que ya se ha hecho en el campo, con toda la literatura, pero también les estoy diciendo que se sientan en la libertad de utilizar inteligencia artificial para que ellos puedan acelerar ese proceso, porque lo que estoy planteando es que ellos, yo estoy segura, Rita Inés, que ellos pueden terminar esta tesis en 3 meses. 3 meses son 12 semanas, Ujú. son 6 capítulos, quiere decir que ellos pueden trabajar 2 semanas por capítulo. Quizás algunos capítulos se demoren más que otros, pero más o menos ese es como lo que le estamos apuntando, ¿no? Muy bien, entonces esa va a ser la revisión de la literatura. Después eh, de esa revisión de la literatura, pues ellos ya van a tener algo formal, ¿no? Que puedan decir, estas ideas de esos teóricos es lo que vamos a aplicar en esta investigación. Es como una aplicación contextual. Este es el capítulo 3, bien descriptivo, pero contrastando, ¿no? Diciendo, mientras que este teórico dice una cosa, este otro. Y aquí creo que tengo un ejemplito. A ver, bueno, sí, aquí tengo la revisión de la literatura. Yo les estoy diciendo que no sea muy descriptiva, sino que sea un análisis de ideas o conceptos que los teóricos presentan. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, mientras que René Padilla asevera que el ministerio integral es obligación de la Iglesia cristiana, Covert, que es otro teórico, advierte que el ministerio de ayuda hace más daño que bien. Entonces, contrastar esas ideas hace que realmente miremos un asunto desde varios ángulos. ¿Me entienden? No solamente descriptivo, descriptivo. René Padilla dice esto, Ted Kaufman dice esto, este otro dice eso, sino que haya análisis, que haya una riqueza en ir más profundo. Y conocer por qué, en qué se fundamentan para dar esa idea. Exacto, porque por ejemplo, imagínate, esta posición es una de las posiciones, por ejemplo, que yo he escuchado mucho, los que trabajan con indígenas en Costa Rica. Las iglesias mandan ropa, mandan zapatos, pero realmente eso no le está haciendo bien a las comunidades indígenas, porque llega un momento en que dicen, ay, este pastor no trajo nada, entonces Sí, no vamos. pero es Pero muy fulano, interesante, y perdón, que a veces hay posiciones que parecen opuestas, pero en algún punto se encuentran. Entonces, eso es lo lindo de investigar desde el fondo para ver en qué puntos, porque puede ser que no sean paralelas, que vayan a converger ahí, y ese es el punto de acuerdo. Por eso es que es importante leer desde el fondo, o mm, investigar desde el fondo. y nos mueve el piso, ¿no? Porque, o sea, yo ahorita le estoy empezando a dar la razón más a Covert que a René Padilla. Aunque Sí, René Padilla es una autoridad en todo sí. lo que es Ministerio Integral. Ujú. Pero una investigación de este calibre nos hace cuestionar cosas que habíamos dado por sentado por los últimos 30 años. Ah, Fascinante. Muy bien, entonces ese es el capítulo 3. Ahora viene el capítulo 4, que es, aquí es donde ellos ya van a hablar en tiempo futuro. Esta es la implementación de su estrategia. Aquí es donde ellos van a redactar la declaración de su tesis y el propósito de esta investigación. Y eh, una de las recomendaciones mías es encapsular la tesis en términos de pregunta. Por ejemplo, si están utilizando estadísticas, el 90% de los indígenas, eh, eh, una de las comunidades, se me olvidan, porque los virí, por ejemplo,
tienen la expectativa de que los blancos mandan ropa y zapatos. Y eh, pero realmente, o sea, encapsular la tesis en una pregunta es, ¿realmente es saludable? Es un acercamiento. Entonces, porque las preguntas lo ayudan a uno como a pararse en una posición o cuestionarla, ¿no? Más que la prosa. Ujú. Sin embargo, eso es con respecto a la declaración de la tesis, pero, em, por ejemplo, aquí, bueno, la hipótesis es lo que se encapsula en forma de pregunta. Em, pero la declaración de la tesis y el propósito sí es en prosa, ¿no? Es que, Mary, los datos se generan a través de las preguntas. Yo me mm, hago preguntas y eso me va a generar el dato, me va a generar la información que yo necesito. Que si yo empiezo a pensarlo de manera, o sea, en prosa o de otra forma, me va a tirar temas muy aislados, pero las preguntas me van a llevar a los datos que necesito muy puntuales. ajá, bueno, fíjate que yo una cosa que les estoy recomendando es que generalmente cuando nosotros entramos al campo de investigación es porque tenemos un sentido de sospecha, Ujú. no una pregunta. Por ejemplo, creo que fue con Ana Beatriz, que le daba el ejemplo cuando yo fui al área rural en Guanacaste. Yo me quedé en la casa de un pastor y él me dijo, ay, qué pena hermana que me va a tocar, yo le pensaba dar un cuarto, pero me va a tocar acomodarla en la sala porque mi hija vino intempestivamente, como inesperadamente este fin de semana con su hijito. Entonces, en la conversación con la hija, porque algunas veces salimos a caminar, yo me di cuenta que la chica era una profesional. Y la razón por la que estaba en la casa de su papá era porque había tenido un problema con su esposo y había habido eh, contacto físico. Mm. Entonces, yo le pregunté a ella, yo le dije, ¿cómo se explica que una mujer profesional como tú haya llegado a esa situación y esté aceptando esto? ¿Y sabes qué me contestó? Me dijo, por vergüenza. No por vergüenza que su papá era pastor, por Sí, sí. vergüenza que ella es profesional. Entonces, Wow. si yo fuera a hacer una investigación sobre la violencia a la mujer, mi sentido de sospecha me llevaría a decir, generalmente se cree que la mujer pobre es víctima de violencia, pero ¿cómo se explica que una mujer profesional que no es pobre o que está en un extracto no tan bajo sea víctima de ese mismo fenómeno? O sea, esas Ujú. preguntas, o sea, siempre uno entra con un sentido de sospecha, con una pregunta. Entonces, aquí en este capítulo 4 ellos diseñan su estrategia, lo que van a hacer en el futuro. Y hasta aquí, Rita Inés, ellos entregan sus primeros 4 capítulos como una propuesta. Reciben retroalimentación y ya después de que reciben la retroalimentación y observaciones, ellos ya entran a desarrollar, pero inmediatamente cambian de futuro a pasado. Mm. Empiezan a concentrarse en el capítulo 5, que es la implementación del informe. Entonces, en este capítulo 5 ya ellos han hecho una revisión de la literatura. Ya ellos, lo más seguro es que hayan diseñado un instrumento de indagación, ¿no? Por ejemplo, una encuesta o una entrevista, si van a hacer, si fuéramos a perseguir ese tema de la violencia a la mujer, una serie de preguntas, de entrevistas a mujeres de varios extractos. Entonces aquí es donde yo quería, a raíz de esa conversación tan espectacular que tú y yo tuvimos hace, yo creo que hace ya más de un mes,
que tú me dijiste, Mary, yo he aprendido a mirar los datos de una manera diferente. Y hablabas con tanta pasión de los datos que yo quiero transmitirle eso a los estudiantes, porque como tú acabas de decir, el, el meollo, la carne y la papa de la investigación están los datos. Y los datos, como tú acabas de decir, se generan desde arriba, o sea, ellos están generando datos a raíz de estas encuestas, pero los datos vienen desde la lectura de la palabra de Dios, desde la revisión de la literatura. Y ahora ellos están en total dominio de este proceso de investigación que ellos no saben hacia dónde los va a llevar. Entonces, el tiempo es tuyo, Rita Inés. Háblanos de los datos. Ok, perfecto, gracias, Mary. Sí, efectivamente, los datos son fascinantes. Son un mundo donde descubrimos cosas que no conocíamos y empiezan, como bien lo decía usted, a través de preguntas. Me empiezo a preguntar por qué esto, por qué lo otro, de dónde salió esto. Sería interesante investigar sobre esto y cada uno de los estudiantes que ya tiene un tema establecido sobre lo que va a desarrollar su tesis, es ahí donde ya hay preguntas que me van a empezar a llevar a investigar sobre ese tema específico. Entonces, es muy importante que la investigación se haga desde información que sea veraz, porque datos hay muchos, tantos como podemos imaginarnos o no podemos imaginarnos, hay datos muy veraces y datos que no son tan ciertos. Entonces, la investigación tiene que ser real, porque el día de mañana alguien lee mi investigación y encuentra que hay un dato que se generó desde una página que no fue muy cierta, esa tesis se viene abajo porque no va a generar confianza a la hora de que otra persona pueda leerla. Con una información, es como cuando yo presento un informe gerencial y empiezo a presentar una tabla muy linda, muy bien hecha, con datos, y de pronto hay un dato dentro de todo lo lindo que estoy presentando, un dato que no es 100% real, pero que yo me imaginé que podía ser así y lo metí ahí, ya eso genera desconfianza. Entonces, todos los datos que se puedan investigar, que se puedan generar, tienen que ser de medios que sean certeros, no de suposiciones, porque eso limpia la tesis, nos presenta una tesis limpia, una tesis sin, sí, una tesis pura. Y eso es muy importante, que no sean suposiciones nuestras, que no sean porque me dijeron que podía ser que el porcentaje es tal o cual. Tiene que ser muy limpio la información para que sea veraz. También es importante guardar la privacidad de datos, porque también hay una ley de protección de datos en los diferentes países. Eso es muy valioso. Son Sí, sagrados. son sagrados, los datos son sagrados y no porque Ejemplo, porque a mí me los contaron, yo voy a contarlos también, no, hay que cuidar eso, la ley de una, protección de datos. una idea que se me viene a la mente, Rita Inés, por ejemplo, en ese ejemplo hipotético de hacer una encuesta con mujeres que son víctimas, Sí, em, como guardar su identidad de tal manera que si aparece un informe y qué tal que ellas lo lean y que aparezca el nombre de ellas, ¿no? no, eso no se puede, eso no Exacto. se puede, incluso puede ser penado por ley. Si Mm, alguien pone una demanda, eso puede ser penado por ley. Los datos, la persona que está recopilando datos tiene que ser muy cuidadosa a la hora de exponerlos. Si es algo público que saqué de un libro X, qué sé yo, de un escritor muy conocido, entonces no hay problema. Pero si es información que yo estoy recopilando a través de entrevistas,
hay que tener mucho cuidado y explicarle a la persona qué voy a hacer yo con esos datos que estoy recopilando. Eso también es importante, incluso si se puede hacer un escrito, vea, yo le voy a hacer una entrevista, quiero recopilar cierta información para un estudio o una tesis que estoy presentando o que estoy preparando. Los datos que yo voy a recopilar de usted los voy a manejar de esta manera. Mm. Bueno, no voy a dar su nombre, voy a cambiar alguna información. Eso yo tengo que explicárselo a la persona. Y eso genera confianza. Eso genera confianza. Entonces, si eso genera confianza, yo voy a abrir mi corazón, ¿no? Exactamente. Porque la, Y establece ese sentido de credibilidad con el completamente, encuestador, con el investigador. completamente. Porque la persona que está recopilando datos, si yo llego y entrevisto a alguien, yo soy la responsable de esa información que se me está entregando. Y si yo la expongo, entonces, como responsable yo, alguien puede decir, a mí no me dijeron que iban a hacer eso con la información que yo brindé. Ujú. Y eso viene una demanda, un problema y problemas legales serios. Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos que se recopilan. Sabes que eso me lleva a pensar que voy a hablar con el grupo para pedirles que em, las encuestas, las preguntas, que puedan ser aprobadas, ¿no? Por Sí, protocolo, que ellos no sí, hagan entrevistas hasta que no haya sido aprobado las, sí. la- las preguntas que ellos están pensando hacer. Sí, de hecho Una sería muy interesante, perdón, Mary, en cada país se maneja una ley de protección de datos. Sería muy interesante que puedan leer eso antes de seguir generando datos de otras personas, para que estén muy seguros de lo que pueden y lo que no pueden hacer. ley de protección de datos. Ley Ujú. de protección de datos, sí. Es muy importante leer. Una pregunta que tengo, Rita Inés, en esa conversación que tú y yo tuvimos, tú me hablabas de los datos crudos y me decías, Mary, uno tiene que dejar que los datos cuenten la historia. Háblanos de eso. Ok, siempre que generamos datos, es una gran masa de información. Tenemos un gran bloque de información. Esos datos en el proceso del trabajo se van depurando. Bueno, nosotros los vamos depurando. Ok, decimos, no, esto no lo voy a necesitar, esto sí, los acomodamos de acuerdo al interés que yo tengo. Pero esa gran masa que yo tengo de datos es lo que a mí me va a generar lo que yo necesito a grosso modo. Es una gran historia que me van a contar y es el insumo mayor para yo presentar mi trabajo. Claro, esa historia yo la voy a saber porque tengo todo el bloque, pero yo tengo que saber cómo transmitir esa historia desde los datos ya depurados, Ujú. porque no tengo por qué presentar toda la gran masa al público. Pero los datos depurados tienen que saber ser muy, no específicos. La palabra sería, los datos depurados tienen que saber contar la historia, también que cualquier persona que lo lea pueda saber la historia de la manera en que yo la podría contar, pero sin tener la gran masa de datos. Ujú. Un O sea, ejemplo de eso, Rita Inés, por ejemplo, la manera como yo empecé esta conversación fue dando datos. Yo exacto, dije, hay 8 estudiantes que se van a graduar en diciembre. O sea, si yo tengo una tabla, voy a tener una columna donde están los estudiantes, otra columna del año, otra columna de los temas. Todos esos son datos que me exacto, los está generando esta circunstancia histórica en la que yo me encuentro como representante del Departamento de Liderazgo Cristiano, que también es un dato providencial, claro, ¿no? Porque Dios en su misericordia permitió que ellos terminaran, o sea, que yo llegara al departamento, que ellos estuvieran terminando, ¿no?
quizás un dato más eh, sobrenatural, podríamos decir, más espiritual, pero no deja de ser un dato, ¿no? Claro. Que la vida nos haya traído a esa coyuntura. Entonces, todos esos datos que yo acabo de mencionar, el número de estudiantes, el nombre de ellos, los países donde están, hay algunos, perdón, como Gary, como Lupita, como David, que tienen un país de origen, pero están sirviendo en otro. Eso también es Ujú. otro dato que enriquece Eso esa también. historia, esa narrativa. Exactamente. Así es, Mary. Y usted conoce toda la gran masa de datos. Usted tiene todo el panorama completo. Entonces, tiene que tener la forma sí, la forma de poder transmitir esa información de manera condensada sin tener que explicar toda la gran masa que usted tiene de datos, pero que se puedan entender, que otra persona lo lee y diga, ah, qué interesante, había esto, encontraron esto, pero como usted dice, yo le sugerí condensar la tesis en cierta cantidad de páginas. Ujú. Eso obviamente va a reducir la información que se está trabajando, los datos que se están trabajando, pero se van a poder explicar adecuadamente a través de preguntas. Y no es que necesariamente tiene que estar, obviamente, la pregunta ahí. Se va a generar una respuesta de una pregunta que está en mi cabeza. Ya yo me hice la pregunta y la respuesta se va a generar ahí. Los datos son hermosos porque yo puedo recopilar y recopilar. Estamos llenos de datos. Todo lo que nos rodea tiene datos. Todo alrededor nuestro está generando datos. Mm. Las instituciones, las personas tienen muchos datos, pero ¿qué hago con esos datos? ¿Qué es lo que voy a hacer con esa información tan rica que yo estoy recopilando? Mucha gente recopila y recopila y recopila y se llena de tanta información que al final no sabe qué va a hacer con tanto y se pierden. Sabes que Pero sí, esto tiene un nombre técnico ¿ah? y es solamente acumulación. Y ya se ha demostrado que la acumulación de datos, que eso se da mucho en el proceso de revisión de literatura, que uno le dispara a todo lo que hay sin procesar. O sea, uno puede tener, todos los estudiantes han instalado una aplicación que se llama Sotero, que es un administrador de fuentes. Si uno no tiene cuidado, todo lo que ve, uno le hace clic y Sotero lo capta, pero realmente no estamos procesando esa información. Entonces, me alegro mucho que hayas mencionado eso. Exacto. De hecho, desde algo tan sencillo, por ejemplo, como una persona o una mujer que está en la casa preparando sus alimentos. Ya esa mujer tiene datos en su cabeza para preparar sus alimentos, por ejemplo. Sabe que usa chile dulce, cebolla, ajo, todo lo que ocupa. Ok, entonces ella dice, esta semana, con eso que ya ella tiene, que datos de los ingredientes que utiliza, dice, esta semana, el lunes voy a hacer arroz con pollo, el martes voy a hacer una sopa de carne, el miércoles voy a hacer arroz y frijoles con plátano maduro. Entonces ya está, estos datos los está pasando a otra base, que es qué voy a hacer esta semana y más depurado, porque vamos depurando cómo puedo arreglar todos esos datos que tengo. Ok, de mis hijos, el martes que voy a hacer una sopa de carne, de mis hijos hay uno que no le gusta la cebolla. Entonces, la cebolla la voy a quitar el martes de un poquito y voy a preparar algo aparte para mi hijo que no le gusta la sopa de carne con cebolla. Entonces, ya los datos los voy trabajando de una manera diferente, Ujú. pero es O sea, información que yo... eso sería la relevancia. Exacto. De acuerdo, hay datos que no van a ser relevantes, entonces no se Los van a voy utilizar, sacando, los voy no se depurando. Esa es desechan la depuración de datos, el proceso de depuración. el Ujú. proceso de depuración, pero yo tengo como le decía ahora, yo tengo una gran base de datos, pero voy depurando. La gran base no se elimina, no Mm, se va a eliminar porque eso es mi historia.
Ujú, Eso es de donde yo saqué, no digo, no, esto yo estoy anotando, pero esto no va a servir, esto lo arranco, lo boto. No, 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 todo sirve, porque ujú, de pronto en el proceso yo tengo que devolverme a conocer la historia. ujú, Al cuando empiezo a buscar información de lo que, el tema que voy a desarrollar, por ejemplo, en la tesis, entonces yo digo, voy a averiguar desde el año 2000 para acá. ujú, Historia es importante también, ¿qué hay más atrás? Si puedo investigar un poco más atrás. ujú, Toda la historia es importante. Por eso, por ejemplo, en una institución como Prometa, la historia desde que empezó es importante. Los estudiantes que empezaron, cómo fue, todo eso es importante porque me va a ayudar a ver también el futuro. ujú. Todos los datos son muy valiosos. No se elimina nada. Fíjate que eso que tú acabas de decir del futuro me llama muchísimo la atención porque hay una parte en el capítulo 6 donde ellos consideran el futuro de otras investigaciones con base en lo que ellos están generando. Claro, Un- imagínese qué interesante sería, perdón, Mary, que se piense, ok, hablando de la violencia doméstica, ¿cómo era la violencia doméstica hace X cantidad de años? ¿Cómo se está generando ahora y qué es lo que la está produciendo? ¿Hacia dónde podemos apuntar? ¿Qué es lo que viene y qué es lo que va a generar violencia doméstica? Ujú, Entonces, de la historia y el presente nos puede arrojar información para el futuro. Y eso es lo rico de los datos, ujú, porque todo lo que yo pueda recopilar me va a llevar hacia adelante y me va a permitir tener una visualización de lo que puede venir, incluso generar información muy importante y trascendental para otros entes o otras entidades con las que yo me desenvuelvo. Y decir, podemos atacar la violencia doméstica desde ahora porque todo apunta a que se puede venir a generar por este medio. Entonces vamos a atacar este franco, vamos a tirarnos Fíjate por ahí. que ese tema es tan sensible porque, por ejemplo, supongamos que yo fuera la que va a hacer esa investigación, yo tengo una sospecha de lo que está acrecentando el nivel de violencia es el feminismo, la demasculinización del hombre, Ujú. la propaganda de que, o mejor dicho, la guerra, sí, la propaganda de que la masculinidad es tóxica. Eso yo creo que es lo que está incrementando y disparando los niveles de violencia. Pero si yo como mujer lo digo, no es lo mismo que si Fred, Esli, el pastor Cruz, Gary, David, el hermano Robinson, aunque creo que sí lo debemos decir, porque de todas maneras somos una comunidad y esa voz son voces que salen y que salen a raíz justamente de los datos. Ujú, Pero exactamente. Ujú. No, y Mary, otra cosa, yo puedo decirlo, pero no puedo decir, yo creo que se está generando a raíz de esto. No, después de una investigación y de todos los datos que ya yo recopilé, no creo, estoy segura que esto se está dando por esto. Y de pronto es muy interesante cuando yo empiezo a nadar en el mar de los datos y esa suposición que yo tenía no es real. mm, Entonces yo digo, mira, yo pensé que era por esto y realmente no es así, es ujú, por otro. Qué interesante que no, yo pensaba, porque eso es lo que los medios me están enseñando. Eso es lo que los medios quieren que yo crea, porque muchas veces, más el día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, estamos creyendo todo lo que los medios nos están tirando, porque los medios quieren que yo crea algo. ujú, Pero donde yo empiezo a investigar y me empiezo a meter en todos esos datos, hay estadísticas
los gobiernos tiran estadísticas. Yo voy a averiguar porque no recuerdo ahorita las páginas de estadísticas que tiran a nivel mundial de muchos Ay, temas. te agradecería mucho que nos Esto des es ese dato. espectacular. Son unos links que yo tengo por ahí anotados en mis cuadernos, en mis notas. Link donde yo puedo ver a nivel mundial cuáles son las Fenomenal. estadísticas. Ay, Es fenomenal. impresionante. Mm, Entonces, es un mundo donde uno puede pasar horas viendo información y recopilando lo que yo quiero sacar. Entonces, no es pensar que porque los medios me están diciendo tal o cual cosa, yo voy a creerlo así. ujú, Es importante investigar porque muchas veces no es todo lo que se ve lo que es real, sino ujú, que a través de la investigación me voy a dar cuenta que el panorama es diferente. ujú. Eso es lo Una, rico por un- investigar. una pregunta más, o mejor dicho, dos preguntas más. En esa conversación que tuvimos, hablamos de las tecnicalidades de la conservación de datos y tú utilizaste la palabra base de datos. ¿No? Y aunque nuestros estudiantes no están haciendo una investigación formal de tesis, sí están teniendo datos que ameritan una base, organizarlos en una base de datos. Entonces, Ah, algo que yo quisiera pedirte, si tú nos hablas de la base de datos, pero también un término que tú utilizaste, la normalización de la data. la normalización de la data, eso es muy importante para procesar los datos. Ok, yo genero un escrito, pero también genero tablas de información, ok, nombre, sexo, país, edad, todo eso de donde estoy recopilando o la información que estoy recopilando me va a generar, por ejemplo, estoy entrevistando mujeres en X país y X lugar. Entonces, mujer, sexo, mujer, nombre tal, país tal, edad, cantidad de hijos, depende de lo que yo quiera hacer o sea, esas columnas de datos van a ser de acuerdo a las preguntas que yo me voy a hacer de los datos. Si yo digo, después de entrevistar a 50 mujeres de tal ciudad en una en una realidad socioeconómica tal, puedo calificarlo de 0 a 10 en condición de pobreza, de 10 a 20. Entonces, en un rango socioeconómico tal, qué sé yo, depende de la información que yo vaya a sacar, logré recopilar esta información. Entonces, ¿qué es normalizar los datos? Normalizar los datos es decir, por ejemplo, no voy a poner en las columnas México, la palabra completa, sino MX, MX, MX. O sea, toda la normalización de datos tiene que verse bien ordenado. Las tablas tienen que verse ordenadas. Porque si yo empiezo a decir, no, esta tenía 10 años, esta tenía 50 esta otra tenía 20 de edad, ya eso me va a empezar a generar una Listo. distorsión a la hora de verlo, es un desorden. Mm, Entonces, los datos tienen que estar bien acomodaditos, bien normalizaditos, las columnas bien ordenadas para que a la hora de yo filtrar información, usar herramientas para filtrar información, todo se vaya bien acomodadito. Eso es muy importante a la hora de recopilar datos, ser ordenados. Eso es vital. Casi que el 80%, y eso a raíz de todos estos estudios que estaba viendo, el 80% del trabajo de recopilación y procesamiento de datos se tiene logrado el 80% con la normalización. excelente. Impresionante. Y ya cuando uno se mete en este tema es hermoso. Es hermoso Oh, todo eso que se necesita. Estaba con algo en la mente ahorita y se me fue lo que iba a decir. Iba a anotarlo aquí para que, bueno, tal vez ahorita me recuerde. bueno.
Ojalá te acuerdes, si no, no lo pones ahí en el chat con Y un quiero audio. escribirles por ahí voy a anotar, precisamente en estos días estaba repasando un poco la información que tengo anotada y quiero escribirles acerca de los datos, temas que me parecen muy valiosos que puedan tener, que de pronto en la mente no están ahí fresquitos, Sería pero los quiero escribir para que tengan información de importante a la hora de poder procesar todos esos datos que van a trabajar, porque la tesis va a ser riquísima si logran captar bien y procesar bien y transmitir bien los datos que van a estar trabajando. Eso va a ser una riqueza impresionante. Y les voy a pasar en estos días eso que quiero escribirles para que puedan, gracias, Joaquín, para que puedan transmitir esos datos a las demás personas de manera adecuada. Eso va a ser, ahorita, gracias, de manera adecuada y de manera certera, cuidando muy bien todos los datos que vayan a recopilar. excelente, Rita Inés. Mira, yo no tengo más preguntas. Agradecida contigo por tomar el tiempo. Yo sé que tú amas a estos estudiantes y oras por ellos. Tú eres una persona clave en su formación espiritual, no tanto por matricularlos, sino porque tú eres una mujer que ora, ellos ven ese don pastoral tuyo, muchos yo sé que comparten peticiones de oración. Yo he orado por muchos estudiantes porque tú, sin a veces revelando su nombre, pero otras veces no, hablas de las necesidades que ellos tienen y eso hace que nos dé ese sentido de pertenencia, de que somos una familia extendida, que somos una comunidad de aprendizaje. Así que tan agradecida, Rita Inés, que logramos hacer esta reunión y yo la voy a compilar y la voy a pegar. Te voy a dejar en el chat y el video lo voy a compilar después de que agregue a Ted Kautzman para que él tenga, porque si uno agrega a alguien a un grupo en chat, no ve lo que va atrás. Entonces quiero que él esté al tanto Ok, de, claro de que sí. este desarrollo de la conversación, Yo porque quedo él va a pendiente de enviar el enlace de las estadísticas mundiales sí, y la información que yo voy a escribirles por ahí acerca de eso. excelente, excelente. Muchas gracias, Rita Inés, que el Señor te bendiga y que estés orando por estos 8 estudiantes. Andrés es otro que es costarricense y está sirviendo en Sudamérica. Excelente, excelente. Y un abrazo y espero ver esos trabajos y poder leerlos y ver la belleza que ustedes van a recopilar ahí de información y Así es. transmitirnos porque puede crear retos a futuro para mucha gente esas tesis. Así es. Muy bien, entonces que el Señor te bendiga Amén. y nos estamos viendo. Claro que sí, bendiciones. Chao.